El pueblo judío, bajo este entonces, estaba viviendo bajo un contexto político-social de la siguiente manera. Roma había invadido Jerusalén con su reino, con sus políticas, con sus normas y con sus tributos. Jerusalén no era una ciudad libre, sino que era una ciudad tributaria al imperio romano. Era el imperio opresor. Como era el imperio opresor, los fariseos, los judíos, los judaizantes y todo el pueblo que vivía en la región de Palestina, todo este pueblo era el pueblo oprimido. Siendo ellos entonces el pueblo oprimido, todo pueblo oprimido está esperando un libertador. Si a usted la pobreza lo oprime, usted está esperando el momento en que la riqueza lo liberte. Si a usted el yugo de la esclavitud del pecado lo oprime, usted está esperando que llegue a su vida el libertador de sus pecados. Si usted tiene una situación de enfermedad, usted está esperando ansiosamente que llegue a su vida el libertador y el sanador de su enfermedad. El pueblo judío estaba así entonces. Estaban cansados, estaban siendo castigados fuertemente por el pueblo opresor, los romanos. Ellos no hallaban el momento para que llegara el que a ellos le llamaban el Mesías, el libertador. Es por eso entonces la pregunta: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Es como decirle a Jesús: ¿cuándo se me van a acabar mis penas? ¿Cuándo se me van a acabar mis dolores? ¿Cuándo se me va a acabar esta agonía? ¿Cuándo se va a acabar esta manera de estar pagando tributo a Roma? ¿Cuándo dejaremos de ser subyugados por Roma? ¿Cuándo? ¿Cuándo esto llevará a su fin? El que está oprimido por el pecado se hace la misma pregunta: ¿cuándo vendrá a mi vida un Salvador? El que está metido en una cárcel mental, el que está metido en una situación, en un problema, hace la misma pregunta: ¿cuándo vendrá el reino de Dios a mi vida? A libertarme de esta situación sentimental en la que estoy, a libertarme de este problema económico en el que estoy, a libertarme de esta situación en la que yo estoy. Los fariseos entonces hicieron esta pregunta bajo el contexto de que ellos eran un pueblo oprimido. Las expectativas que ellos tenían eran las siguientes: ellos esperaban que llegara una persona a libertarlos de la esclavitud o del dominio de Roma. Eso era lo que ellos esperaban. Ahora, eso era lo que ellos estaban esperando o añorando. Veamos entonces, ¿y qué fue lo que les respondió Jesús? Jesús les contestó: no podrán ver el reino de Dios por medio de señales visibles. En otras palabras, Jesús les contesta y les dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Para ellos,
El reino de Dios vendría como normalmente vienen los reinos terrenales. Para este entonces, las conquistas de los países o de los dominios eran por medio de guerras. Aparecían caudillos o libertadores que lideraban grupos armados y conquistaban las ciudades. Y eso era una señal visible de que el reino había finalizado y venía un nuevo reino. Jesús les dice: el reino de los cielos no vendrá con señales visibles. No va a venir como ustedes se lo están imaginando en sus cabezas. Ustedes se lo imaginan con un líder. Ustedes se lo imaginan en un caballo de guerra. Pero el reino de los cielos vendrá sin advertencia. Entonces, ellos se quedan como: ¿y entonces cómo va a ser esto? Porque cualquiera se puede hacer la pregunta. Entonces les dice: ni dirán helo aquí, helo ahí, porque aquí está el reino de Dios entre vosotros. Jesús entonces, cuando les da la respuesta en esta ocasión, les cambia un paradigma mental en sus vidas. Les cambia una manera de ver las cosas. Les dice: la manera que ustedes están viendo el reino de Dios no es la manera correcta. Es una manera diferente. En otras palabras, lo que ustedes esperan, lo que ustedes creen que es el reino de Dios, no es lo que ustedes creen. Ellos creían que el reino de Dios era un reino terrenal. Entonces, como era un reino terrenal, ellos se imaginaban a un Mesías libertador en un caballo, porque el caballo representaba guerra para este entonces. Usted ve cómo en la actualidad los países se conquistan con otros. Usted ve ahorita el presidente de Rusia queriendo conquistar un país vecino, Ucrania, y la manera que los reyes conquistan son con guerras, tanques de guerras. Entonces ellos creían de que el reino de Dios vendría con tanques de guerra a atacar al pueblo que los estaba oprimiendo, a los romanos. Entonces por eso Jesús les dice: el reino de Dios está entre vosotros y no vendrá con advertencia. No va a venir con tanques de guerra, no va a venir con caballos. Ustedes recuerdan que cuando Jesús entró en la puerta triunfal de Jerusalén, entró con un animal peculiar, que era lo opuesto y representaba lo opuesto a un caballo. Entró en un asno. Entonces, cuando él entra en ese animal, en ese burrito, Jesús estaba dando un mensaje totalmente opuesto a lo que ellos creerían. Es como que el presidente ruso ahora quiera conquistar con una bandera blanca a Ucrania. Es contrario a lo que nosotros creemos. Él está conquistando ahorita con drones. Él está conquistando ahorita con tanques de guerra y con filas armadas. Jesús, cuando entró a Jerusalén, llegó en un animal que simbolizaba paz.
y un caballo simbolizaba guerra. Entonces, lo que ellos creerían, las señales que ellos tenían en mente eran guerra. Para ese entonces, habían ciertos grupos guerrilleros armados. Ya se habían levantado diferentes mesías que querían libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Roma. Ya habían habido varios muertos en este intento. Entonces había un grupo que se llamaba los celotes, que era un grupo guerrillero, esperando que se apareciera un líder para levantarse con armas contra Roma. Esas son las señales que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando un correo, ellos estaban esperando un sindicato, ellos estaban esperando una señal de guerra, ellos estaban esperando un líder que hablara de odio, porque lo que tenían ellos en sus corazones era odio. Ellos estaban esperando un líder que agarrara los podios, los mítines políticos y les hablara de todo lo que Roma les estaba haciendo. Ellos querían que llegara un hombre caudillo que les hablara. Las señales que ellos miraban como el reino de Dios era un caudillo que les hablara cómo podían ser libres de Roma. Esas eran las señales que ellos miraban. Es por eso que Jesús les dice: el reino de Dios está entre vosotros, pero no por medio de señales visibles a ustedes. Y les dijo: porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y ahí se pone la situación un poco complicada, porque es como que yo le diga, es como que Dios a usted le diga que lo que usted tanto ha estado añorando, ya usted cuenta con eso. Si hay alguien que está pidiendo una bendición, usted ya cuenta con la bendición en sus manos. Si usted está pidiendo un ingreso monetario, es como que Dios venga y le diga, usted está diciéndole: Señor, ¿cuándo vendrán las señales de que yo tendré el ingreso que necesito? Y el Señor venga y le diga: las señales o las maneras que usted está pidiendo no va a venir con advertencia, sino que ya lo que usted está pidiendo ya está entre vosotros. Entonces significa que yo ya tengo la bendición conmigo. Significa que lo que tanto estoy esperando ya está conmigo. Sí, el reino de Dios ya está entre vosotros. Ahí me hace cortocircuito la cabeza, porque todos los que estamos acá estamos esperando el reino de Dios. Los que crecimos en la iglesia cristiana estamos esperando el reino de Dios en un arrebatamiento, estamos esperando un reino milenial, pero el reino de Dios ya está entre vosotros. Los que estamos esperando una bendición en nuestras vidas, decimos: ¿y cuándo vendrán las señales de mi bendición? La bendición que tanto estamos añorando ya está entre vosotros. Entonces, ¿cómo puedo entender eso? El reino de los cielos, les dice el Señor por medio de esta respuesta, es un reino celestial, es un reino espiritual. Ahí cambia todo, porque yo estoy esperando un reino terrenal. Es por eso que las señales no son visibles para nosotros, porque aquellos estaban esperando un reino terrenal.
Es por eso que ellos no podían ver las cosas que eran del Espíritu. Esperando ellos un reino terrenal, entonces ellos estaban esperando bombardeos, ellos estaban esperando guerra, ellos estaban esperando la conquista de un rey, de un imperio con otro. Pero cuando el Señor les dice, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles, les está diciendo, el reino de que yo vengo a instaurar, el reino de los cielos no es un reino terrenal, sino que el reino de los cielos es un reino espiritual. El reino de los cielos no viene a conquistar reyes terrenales. El reino de los cielos viene a conquistar los corazones de los seres humanos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ustedes están esperando que conquistemos a Roma. Yo no vengo a conquistar a Roma. Yo vengo a conquistar a los hombres. Vengo a conquistar el corazón de los hombres. Yo no vengo a instaurarme. Yo no vengo a buscar una posición político-religiosa en Roma. No tiene nada que ver el evangelio con la política terrenal. Nada que ver. Vengo a instaurar un reino que es espiritual. Entonces, cuando el Señor les dice que no hay señales visibles, está haciendo un contraste entre lo terrenal y lo espiritual. Es por eso que ellos querían que el reino sería un reino terrenal. ¿Y cómo era el reino terrenal que ellos se imaginaban? Bueno, ellos imaginaban un reino, primero, un reino que tiene un rey. Un reino tiene un reinado también. Y un reino también tiene sus reglas y políticas. La pregunta que ellos se hacían llevaba picante. ¿Y por qué? Porque ellos andaban buscando tener posiciones terrenales en el reino de Dios. Ya ellos gozaban de la administración de Israel. Ya los grupos que gobernaban Israel eran los fariseos. Ellos eran los grupos de ancianos que determinaban las políticas del pueblo. Entonces por eso ellos andaban preguntando, ¿cuándo viene este reino? Como diciendo, cuando venga a instaurar el reino, nosotros queremos tener las mejores posiciones. Nosotros queremos, si tenés de diputado de 5,000 bolitas, ahí me apartas unos 2 curules. ¿Quién no va a andar hueseando un puesto de esos? Entonces ellos miraban un reino terrenal, pero Jesús vino a instaurar un reino espiritual. Es más, los mismos discípulos andaban buscando estos puestos. Ahora, este reino, que es un reino espiritual, es, al igual que los reinos terrenales, tiene ciertos elementos. Tiene un rey, tiene un territorio, tiene normas y tiene valores. Ahora, ¿quién es el rey del reino de Dios? En una ocasión había una cantidad de niños que querían acercarse a Jesús. Y dijo Jesús lo siguiente. Abrámoslo en Mateo 19:14. Para que veamos quién es el rey de este reino celestial. Mateo 19:14.
¿Lo tenemos todos? Pero Jesús dijo, que dice, dejad a los niños venir ¿a quién? A mí. ¿Y qué dice? Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene un rey, y solo el rey puede decir, dejen a los niños venir ¿a quién? Yo no me atrevería, si no soy el rey, a decir que vengan a mí, porque yo no soy el rey. El rey de este reino es Jesús. Él es el rey, Él es el Señor, y Él es el Señor de todos los señores. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Él es el rey de reyes. Él es el rey de este reino. Ya definimos entonces el rey. El mismo rey viene a anunciar su reino. Abra su Biblia en Mateo 4:17. Mateo 4:17. ¿Lo tenemos todos? Desde entonces comenzó ¿quién? Jesús a predicar. ¿Y qué? Y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos se alegran por eso? El mismo rey andaba anunciando su reino. ¿Cuántos estamos aprendiendo lo ilógico de eso? Es como que Vladimir, con el nombre, el permiso de él, ande anunciando de que él es el rey. El mismo Jesús vino a esta tierra, por eso no eran señales visibles para ellos, porque ellos jamás iban a imaginar que enfrente de sus narices el mismo Rey de Gloria estaría con ellos. Es por eso que las señales no eran visibles para ellos, porque ellos nunca se iban a imaginar que el Rey de Reyes iba a estar frente a ellos. Y al igual que aquellos que no miraban al reino de Dios, su palabra dice que el Rey de Reyes y el Señor de Señores también está entre vosotros. Pero un reino tiene un rey, pero también un reino necesita una tierra, un lugar donde gobernar. Necesita un país. Si yo fuera presidente de un país, necesito tener ese territorio. ¿Y cuál es el territorio del reino de los cielos? No es un territorio físico, porque Él no vino a conquistar territorios físicos, sino que el territorio de este reino es en los corazones de los seres humanos. Ese es el territorio del reino. Su corazón, mi corazón y el corazón de todos los que dejen entrar a Jesús en sus corazones. Por eso dice Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso también dice Hebreos en su capítulo 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El territorio, el terreno que he gobernado por este rey no es San Salvador, no es Soyapango, no es Ilopango, no es El Salvador, no es Rusia, no es el mundo como se conoce. Es el corazón de aquellas personas que le decimos: oh Rey, entra a mi corazón, reina en mi vida, reina en mi territorio y reina tú en mi vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora.
Ese es el territorio del reino de Dios. Mi corazón. Es por eso que dice: no endurezcáis vuestro corazón. No endurezca el territorio que puede ser gobernado por ese rey. Aflójelo, ábralo de par en par y déjelo, que hay un rey que quiere gobernar nuestros corazones. Ahora, en este reino siempre hay personas inquietas que andan buscando puestos, jerarquías. Y es por eso que Jesús aclara cómo son las jerarquías en este reino. Abra su Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 1. Mateo capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? En aquel tiempo, ¿quién dice ahí? Los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en qué? En el reino de los cielos. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice ahí? No entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Un reino tiene un rey, un reino tiene un territorio y un reino tiene una jerarquía. La jerarquía normal de reinos terrenales, de los reinos terrenales que usted y yo conocemos, es la siguiente: el que tiene más es el que vale más. El que tiene más cuello es el que le dan el puesto, aunque no pueda. Pero en el reino de los cielos es totalmente opuesto a lo que usted y yo conocemos. Llegaron entonces los discípulos y andaban cabildeando un puesto. ¿Conoce usted personas que cabildean puestos? Andan buscando posiciones de honra, posiciones de nombre. Dentro de las iglesias hay, dentro del segmento del mercadeo hay. Los discípulos andaban buscando un puesto. Y por eso le preguntan: ¿quién es el mayor del reino? Señor, si vas a poner a alguien en la posición de tu reino, poneme a mí. Yo tengo los atributos, yo tengo las maneras, dame a mí ese puesto. Y entonces por eso Jesús manda a llamar a un niño y les cambia el chip y les hace ver totalmente diferente. Y les dice: si no se vuelven o no se hacen como este niño, no van a entrar ni al reino de los cielos. Hay gente que anda buscando puestos dentro del reino de los cielos, puestos de jerarquía, puestos de posición. El reino de los cielos no es así. El reino de los cielos dice: si no se hace como un niño, usted y yo no podemos entrar. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Un niño, para este entonces, era una persona que no tenía valor. Podía ser visto, pero no respetado. Un niño no tenía una identidad, sino que se miraba como un objeto nada más. Para este entonces, un niño no era respetable y no era admirable. Y ellos buscaban ser respetados y admirados en el reino de Dios.
Entonces viene Jesús, lo que está haciendo con los discípulos y lo que está haciendo con usted y con mí, es que no, conmigo, es que nos está diciendo cómo son las reglas del juego en el reino de Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta hora? Entonces nos está diciendo, si usted anda hueseando puestos en el reino de Dios, primero, si no se hace como un niño, no va a poder ni entrar al reino de Dios. ¿Y cómo es un niño? Un niño es ingenuo, un niño es humilde y un niño es sencillo. Un niño no anda buscando que lo posicionen, que lo llamen por nombre. Un niño juega, un niño se divierte, un niño es sencillo y humilde. Pero los adultos, ¿cómo somos? Arrogantes, orgullosos, soberbios. Buscamos las mejores posiciones. Queremos asentarnos adelante sin que nos hayan llamado adelante. Es por eso que dice uno de los proverbios: no te sientes adelante, no vaya a ser que venga el anfitrión y te diga: amigo, siéntate atrás, porque ese puesto está apartado para otro de nombre. Los adultos somos orgullosos y en el reino de Dios andamos buscando posiciones. Los discípulos lo andaban haciendo. No queremos servir, sino que queremos que nos vean servir. ¿Cuántos aprendieron eso que estoy diciendo? No queremos servir, queremos que nos vean servir. Queremos protagonismo. ¿A dónde queremos el protagonismo? En el reino ¿de quién? De Dios. Entonces vino y les dijo: si no se hacen como niños, no entran. Si no entran con cartas de humildad, de sencillez, de no andar buscando posiciones, no los dejo ni entrar. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese va a ser el mayor en el reino de los cielos. Contestándoles la pregunta: ¿quién es el mayor? Primero, el que se haga como niño entra. Y segundo, el mayor va a ser el más humilde de ustedes. Ese es el reino de Dios. Lo opuesto. Pero ¿cómo andan los reyes de esta tierra? ¿Cuántos carros blindados anda un rey de esta tierra? ¿Con cuánta arrogancia anda un rey de esta tierra? ¿Cuántos semáforos en rojo se transforman en verde en 3 segundos en esta tierra? ¿Cuáles son las galas y las alfombras rojas que los reyes de esta tierra se hacen unos a otros? Son reyes que andan buscando las glorias terrenales, pero en el reino de los cielos el mayor será el menor y el menor será el mayor. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero este reino también tiene valores. ¿Y qué son los valores? Los valores son los principios que norman un reino. En los reinos terrenales hay competencia, disensión, pleito, ira. En los reinos terrenales las posiciones se ganan en base a méritos. La meritocracia es la que reina en los reinos terrenales. Pero en el reino de los cielos lo que reina es el favor y la gracia de Dios. Es todo lo opuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los valores de este reino? Este reino entonces es totalmente opuesto al reino terrenal. Y es por eso que los fariseos jamás iban a ver el reino de los cielos, porque ellos practicaban valores opuestos a lo que es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios y cuáles son sus valores? Abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17.
¿Lo tenemos todos? Porque el reino de Dios, ¿qué dice ahí? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los valores del reino al que usted y yo pertenecemos. ¿Cuántos pertenecen a ese reino? Entonces, primero definamos lo que no es. El reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Se ha fijado usted? Normalmente. Voy a hablar así en términos generales. Cuando alguien ocupa un curul político, entra bien delgado, y usted cómo lo ve después cuando ya pasan los 4 o 5 años. Pero así. Y usted dice, ¿qué fue? Es el reino terrenal. Se puede imaginar, por ejemplo, un representante de un reino terrenal, ¿cuántas reuniones tiene en un solo día? Cantidad de reuniones. ¿Cuántos coffee breaks se vuela en un solo día? ¿Cuántos almuerzos se vuela en un solo día? Entonces ellos entran en una zona de privilegio, los reinos terrenales. ¿Cuántos me están poniendo atención? Y empiezan ¿a qué? Porque los reinos terrenales son de comida y bebida. Eso es físicamente. Pero también lo que quiere decir es de que no es comida ni bebida, que el reino de los cielos no es de llenarme mis deseos. Mis deseos carnales. Entonces, el reino de los cielos no es comida ni es bebida. Es decir, el reino de los cielos no es venir a tener placeres. No es eso. No es venir a darle gusto a mi yo y a mis deseos. La Biblia habla de los glotones. ¿Cuántos glotones habemos? Ve a la persona que está a la par, véalo de reojo. ¿Qué representa un glotón? Un glotón es una persona que no tiene freno a sus deseos. Entonces el reino de los cielos no es comida ni bebida. Pero no solamente se representa en la comida, sino que se representa en una persona que no tiene freno a los deseos carnales. Puede ser un glotón de videos pornográficos. Puede ser un glotón de medios digitales. Entonces, ¿cuáles son los valores del reino? Romanos dice, si no es comida ni bebida, pero entonces es justicia, es paz, ¿y qué más es? Gozo. Entonces este reino es un reino de justicia. Es un reino justo. Todos añoramos justicia. Los sistemas judiciales de nuestros reinos terrenales, todos son injustos. Hay sobornos. Si usted tiene, lo atienden, si no, no. Pero el reino de los cielos hay justicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, les dijo el Señor, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Este reino entonces es un reino de justicia. Estaba Jesús y antes de irse les anuncia y les dice a sus discípulos: no los voy a dejar solos y no los voy a dejar huérfanos. Vendrá uno que es el Consolador y los va a acompañar cuando yo me vaya. O sea, el reino tiene un acompañante. Y él dice
Juan en su capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, abrámoslo todos. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando el Espíritu venga, ¿lo tenemos todos? Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces este reino es de justicia. Entonces el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio y de justicia. Él es el que nos hace a nosotros creer y buscar la justicia de Dios. ¿A dónde? En este nuevo reino. Entonces, este reino tiene tres valores importantes, que es justicia, paz y gozo. Y es por eso que Hebreos en su capítulo 12 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí hace un bloqueo mental, porque cuando me parquean el carro frente a mi casa, lo que menos siento yo es paz. Yo lo que quiero es guerra. Yo lo que quiero es pelear por mis derechos. Cuando alguien me ofende, yo lo que quiero es devolverle la ofensa 2 o 3 más. Estaba caminando y encontré un rótulo que decía: con la cara, me dio risa, fíjense. No fue en su casa, vamos a ver. El rótulo tenía la cara del colombiano, ¿cómo se llama el narcotraficante colombiano que murió? Pablo Escobar, gracias. Entonces sale la cara de Pablo Escobar y dice el rótulo afuera de la casa: si me parqueas el carro, te lo rayo. Si me parqueas el carro, te rayo el carro de tu mamá. Si me parqueas el carro en línea 3, te rayo el carro de tu abuela. Renglón 4 del rótulo: y si tu abuela no tiene carro, le compro uno y se lo rayo. Ese es el reino terrenal. Pero el reino celestial es un reino de amor, de gozo y de paz. A paz nos ha llamado el Rey de nuestro reino. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero también es un reino de gozo. Abra su Biblia en Juan capítulo 15, versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Y estas cosas os he hablado para que, ¿qué dice ahí? Mi gozo esté, ¿qué? Entre vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. El reino de los cielos tiene un valor que es el gozo. Entonces, un cristiano que no viva en el gozo del Señor es un cristiano que no está practicando el valor del reino de los cielos. Ahora, ¿por qué usted y yo andamos la cara amargada muchas veces? Porque el enemigo de nuestras almas, el diablo, quiere quitarnos el gozo de nuestra salvación. Entonces él lucha todos los días. Lucha en la mañana, ¿a dónde? En su mente.
y le hace sentir insuficiente y le dice: usted no es salvo, usted es culpable, usted ha hecho esto, usted ha hecho lo otro. Y lo que busca el enemigo de nuestras almas es quitarnos el gozo de nuestra salvación. Pero el que ha adoptado al Rey de Reyes en su corazón como el Rey de su corazón, dice: el valor del reino al que yo pertenezco es gozo, es paz y es justicia. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, esa persona que entiende que el gozo es un valor de este reino, practica el gozo en su vida. Sonríe aunque sea a la fuerza. Sonriamos entonces ahorita aunque sea a la fuerza. Péleme los dientes. Yo sé que le va a costar. Nos cuesta. Hay días en los que yo no quiero sonreír. Ando bravo, ando complicado. Pero si entiendo que yo pertenezco a un reino celestial, el valor de este reino es un gozo y es una paz y es una satisfacción que solo el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, nos puede dar a los que pertenecemos al reino de los cielos que está entre vosotros. Denles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Helo aquí, el reino de Dios. Saber que el reino de Dios ya está en mí. ¿Y qué tengo y cuál es mi tarea ahora que hacer? Abra su Biblia en Mateo 6, versículo 33. Mateo 6, versículo 33. ¿Qué dice ahí? Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de ¿quién? De Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es buscar el reino de Dios. ¿A dónde? En mi corazón. Helo aquí, helo allá. El reino de Dios, dijo Jesús, está entre vosotros. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.